Soy Ignacio Pérez, responsable de desarrollo de negocio de MyRecarga. Antes de comenzar, pues la verdad quería agradecer a la Universitat Jaume I, al grado de Ingeniería Eléctrica, a la Cátedra de Transformación del Modelo Económico y también, por supuesto, a la Fundación para la Eficiencia Energética y el Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, que hayan contado con nosotros, porque la verdad, bueno, somos una empresa de Castellón, ahora os presentaré. Y bueno, la verdad es que, por lo que ha contado un poco Enrique, el desarrollo que está comenzando en cuanto a la implantación del vehículo eléctrico, bueno, se ha desarrollado más para nuestro negocio en sí, fuera de nuestra localidad, incluso de nuestra comunidad, con lo que pues, para nosotros es un placer estar aquí en casa y bueno, intentar contaros nuestra experiencia y qué es esto de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. En concreto, yo voy a tratar el asunto de las infraestructuras, las IRBES, en edificios de viviendas y parkings. Antes he pensado trasladaros un poquito, permitirme unas breves diapositivas de qué hacemos en MyRecarga. Somos una empresa, como he dicho, castellonense o de Castellón, donde somos especialistas en infraestructuras de recarga. Llevamos desde el año 2007. Bueno, parece una fecha efectivamente como muy allí, pero entonces es verdad que se realizaban instalaciones, como ha contado Enrique, en modo 1, lo que es una toma chuco convencional. Pero bueno, ya son unos cuantos años donde se está llevando a cabo a través de los modos de carga 3 y modos de carga 4. Nuestro trabajo al final es realizar una labor de consultoría, ingeniería y, por supuesto, instalación y mantenimiento. Y ahora os contaré los detalles. Fuimos socios fundadores de la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico. La verdad ha ayudado bastante. Si no me equivoco, hoy también está colaborando en el desarrollo de la exposición de vehículos eléctricos. Y algunos de nuestros proyectos, pues creo que son importantes porque van a resumir hasta dónde ahora mismo estamos llegando en cuanto a la infraestructura de recarga, no nosotros, sino lo que es la solución, las soluciones. Por ejemplo, para la Comunidad de Madrid realizamos una infraestructura de recarga donde lógicamente, estamos ofreciendo el servicio a empleados de la Comunidad de Madrid. Y cuando digo el servicio es porque están controlados, incluso se está pagando por estas recargas de una manera o de otra, no siempre son euros. En la empresa conocida de aparatos de elevación, Orona, en Madrid, han llevado a cabo, bueno, un poco por las obligaciones de restricción del tráfico en Madrid, una sustitución de su flota de vehículos de combustión o tradicionales a eléctricos, y esto nos llevó a plantearles una solución donde estamos monitorizando el edificio completo de su central para poder entregar siempre la máxima potencia a cada uno de los vehículos con ciertas prioridades. Y después otros ejemplos sería una reciente instalación, por cierto, inaugurada hace poco gracias también a las ayudas que supongo ahora luego Manuel nos contará, a las ayudas que recibió esta localidad, ayudas de IBACE que recibió la localidad de Almoradí, Alicante, donde se hizo un trabajo a través del protocolo OCPP y una integración con eRoaming. Y bueno, no quería dejarme atrás nuestra ciudad, Castellón, por si no lo sabéis, cuenta desde el año 2014, incluso antes de aprobarse la ITCBT 52, que ahora hablaremos de ella, que es la normativa específica para IRBES. Pues bueno, Castellón cuenta con una infraestructura de recarga pública integrada mediante protocolo CPP y que además en breve estará operativa a través de la tarjeta Mobilis de movilidad de la Comunidad Valenciana. Incluso en la imagen se observan las bicicletas, ¿no? el Bicicash. Pues bueno, esta tarjeta Mobilis permite al usuario recargar el vehículo a la misma vez que hacer uso de Bicicash, a la misma vez que hacer uso de cualquier transporte público de la Comunidad Valenciana. Modos de carga. Efectivamente, Enrique nos ha hecho una introducción en relación a los modos de carga y tipos de carga. Yo quería muy brevemente resumiros, porque esto a veces conozco que es un poco un jaleo y me gustaría que lo tuvieseis de una manera más simple. Al final, todos los vehículos eléctricos cargan en modo de carga 3. Todos llevan un cargador embarcado.
es el lado verde que estáis viendo, con lo que es el cargador realmente el que va dentro del vehículo y el que va a convertir la corriente que nos ofrece la compañía energética o eléctrica, perdón, y a través del BMS recargará las baterías de litio. Sin embargo, y aquí voy a decir la gran mayoría, no todos los vehículos, pero la gran mayoría cargan también en modo de carga 4. Modo de carga 4 efectivamente es cuando la conversión, el cargador está en el exterior. Son las conocidas electrolineras. Y digo que no todos los vehículos, porque hay algún modelo que, si no me equivoco, luego en la exhibición, en la exposición, estará allí, no carga en corriente continua. Sí que es verdad que tiene una ventaja, y es que el cargador embarcado es capaz incluso de cargar o de convertir hasta 44 kilovatios, es decir, 63 amperios trifásicos. Los tipos de conectores también suelen ser un poco un lío. Yo siempre intento resumirlos. Si observáis, también los he puesto enmarcados en un cuadrante verde y otro cuadrante azul. Si marcho a la diapositiva anterior, pues el verde serán los que se usan en corriente alterna y los azules los que se usan en corriente continua. Ahora mismo, esta es la simplicidad de los conectores que existen en el mercado. Pero es verdad que desde el año 2018 todavía es más simple. Es decir, hay fabricantes principalmente asiáticos, como podría ser Nissan, que hasta 2018 efectivamente incorporaba el conector tipo 1 o denominado Yasaki, y en la actualidad ya incorpora el tipo 2, es decir, ya está dentro de los estándares europeos, con lo que es todavía mucho más sencillo. Quiero que penséis que si vais a proyectar o a tomar la decisión de instalar una infraestructura de recarga, es todo mucho más sencillo que hace años atrás. Efectivamente, en corriente continua todavía conviven estos dos conectores, el que sería el CHAdeMO, usado más en vehículos asiáticos, y el combo, que este ya sí que lo usan el resto de vehículos, como bien ha comentado Enrique. Si observáis el conector combo, la parte, el hemisferio superior, vamos a decir, de todo el conector, la parte superior es igual al tipo 2 Meneques. Efectivamente es porque la base que incorpora el vehículo es la misma. Sencillamente vamos a incorporar la manguera con tipo 2 en el vehículo y estará cargando, el coche reconocerá corriente alterna y el protocolo autorizará la carga, y si le conectamos el combo, él va a interpretar que va a cargar en corriente continua, comenzará el protocolo. O sea que es muy sencillo y me gustaría que esto quedase claro. Bien, infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico en viviendas. Normativa que vamos a aplicar es una normativa específica para infraestructuras de recarga, es la Instrucción Técnica Complementaria de Baja Tensión número 52. Voy a ser breve, tampoco quiero aburrir con la normativa. En garaje comunitario es verdad que lo primero es que tenemos que comunicar a la comunidad de propietarios, porque así lo indica la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 3º, vamos a comunicar la intención de que vamos a instalar un punto de recarga o a desarrollar una infraestructura, que podrían ser varios puntos de recarga. Sencillamente, con una memoria técnica de diseño y, por tanto, una certificación de instalación eléctrica sería suficiente para legalizar esta instalación. Luego veremos que sí que es verdad que va a depender efectivamente del modo de carga y de la potencia. Normalmente en garajes comunitarios los puntos de recarga, lógicamente accede mucha más gente, vecinos, usuarios, que no solo nosotros, con lo que por norma debemos de pensar en algún tipo de identificación de usuario, ya sea a través de identificación RFID, como ahora luego veremos, de reconocimiento facial, o tan sencillo como un código o una llave en el cuadro de mandos y protección. Pero es verdad que también es muy importante que tengamos en cuenta que la infraestructura de recarga sería muy interesante contemplarla con una programación de cargas para aprovechar las tarifas eléctricas o aprovechar las ofertas que las comercializadoras poseen hoy en día, incluso muy específicas para el vehículo eléctrico.
Es verdad que hoy en día también los vehículos, en el propio software de gestión de carga, también incorporan la posibilidad de hacer esta programación desde el propio vehículo, con lo que no sería necesario adaptar el punto de recarga o la infraestructura de recarga. Y hay un apartado muy, muy importante que he considerado separarlo, y es que, lógicamente, sabemos que las viviendas están están contempladas dentro de una potencia, normalmente menos de 10 kilovatios, estamos entre 3, 5 kilovatios de potencia contratada. Están acogidas a un tipo de tarifa que, lógicamente, tienen una limitación de potencia, el famoso interruptor de control de potencia, con lo que esto, si tenemos el vehículo cargando y tenemos la lavadora porque tenemos una tarifa con discriminación horaria, etcétera, puede provocar una limitación de potencia, por tanto, un corte de suministro. Las soluciones para particulares, como estamos viendo, es muy interesante incorporar una IRV, una infraestructura de recarga, que contemple una gestión dinámica de la potencia. Lo que va a hacer es estar leyendo constantemente y de manera online, vamos a llamarle, el consumo de la vivienda, dándole prioridad a la vivienda para darle la orden instantánea al vehículo de que, oye, tienes colchón de potencia, vamos a subir potencia de carga, o, oye, ahora mismo hemos encendido el lavavajillas y la lavadora, no me queda colchón de potencia hasta la que tengo contratada, vamos a bajar la potencia de carga. Con esto evitamos que hayan disparos del interruptor de control de potencia. Es decir, estamos llevando a cabo de manera sencilla una carga inteligente, haciéndola muy eficiente y siempre en el menor tiempo posible. Tipos de esquemas posibles según la ITC-BT 52, en este caso, como digo, para viviendas, ¿no? Ya sean en un garaje comunitario o en una vivienda unifamiliar. El esquema 4A nos indica que podemos llevar a cabo esta infraestructura de recarga sencillamente dedicando una línea exclusiva desde el cuadro general para el circuito del vehículo eléctrico. Es verdad que también la norma indica que el cuadro de protección que habrá que dedicarle a este circuito de recarga es un cuadro concreto. Debe incorporar unas protecciones eléctricas concretas. No estemos pensando en el térmico tradicional y en el diferencial tradicional. Lo marca claramente incluso la necesidad de un sobretensiones. Por tanto, efectivamente, la norma nos permite este tipo de conexión con una línea dedicada desde el cuadro general, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar. Y en el caso de garajes comunitarios, donde tenemos un contador para nuestra vivienda, que se puede encontrar en la planta quinta, por ejemplo, no es necesario subir hasta la vivienda una línea. Sencillamente, vamos a dedicar una línea desde la salida del aparato de medida, del contador, junto a su derivación individual, vamos a dedicar una línea para ir a buscar la plaza en concreta de donde va a estar ubicado nuestro vehículo. Montaremos el cuadro eléctrico acorde a la ITC-BT 52, ya os he dicho que es específico, y montaremos seguido al cuadro el punto de recarga, como ahora veremos, con unas u otras características. Por tanto, estos son los dos esquemas posibles, según indica la ITC-BT 52. Bueno, también quería que tuvieseis una visión general de por dónde van las características, incluso las inversiones en lo que sería una instalación, una IRV para viviendas. Lo normal, se están realizando instalaciones de 3,7 kilovatios, 16 amperios en monofásico. Esto es lo normal. Es muy normal ya contar con una gestión de carga dinámica, como os he explicado. Y la inversión viene a estar en torno a unos 1.200 euros y bueno, esto la verdad es que gracias también a las ayudas que normalmente se están aprobando, la instalación suele ser casi al cambio. Es verdad que cuando no es necesario ampliar potencia de la que tenemos contratada en la vivienda. Es verdad que si tenemos una potencia por debajo de 4,6 kilovatios, aconsejamos sí o sí incorporar el sistema de gestión de carga dinámica, porque si no puede ser un poco un trastorno. Pero también es verdad que en este último año 2018 hemos notado, y también lo aconsejamos, que las infraestructuras de recarga para viviendas
o para particulares, ya las contemplemos como soluciones de 7,4 kilovatios. ¿Esto por qué? Bueno, porque cada vez más los vehículos tienen mucho más almacenamiento de energía, mucha más batería, con lo que la solución a futuro va a ser 7,4 kilovatios. Es verdad que esto no quiere decir que tengamos que contratar ya los 7,4 kilovatios, pero sí podemos estar trabajando en unos 4 a 5 kilovatios en la recarga, con lo que, oye, voy a poder tener, vamos a decir, esa batería que cada vez es más grande, más al 100% al día siguiente, la mañana siguiente, y tampoco encarece mucho más allá, como estáis viendo, la solución de infraestructura de recarga. Como os decía, hay incluso equipos de recarga que tienen reconocimiento facial. Es una manera de identificarte y que, por tanto, el vecino, que siempre es un manegueta, pues evite fastidiarte la carga. ¿Qué casos nos podemos encontrar? Bueno, en viviendas unifamiliares nos podemos encontrar pues, que el parking o donde se aparca el vehículo sea en exterior. En este caso, al final, lo que hay que tener en cuenta es que tanto el equipo como la envolvente, el cuadro de mandos y protección, al menos tenga una IP54. Ya sé que estaréis pensando, ostras, IP54, sí, pero es que el cargador no vais a encontrar con IP mayor, porque sencillamente tiene un conector, tiene una, vamos a decir, una base, no al aire, pero que tienes que introducirle, con lo que no puedes conseguir una estanqueidad total. Se está trabajando, en este caso Meneques ya tiene una solución, pero a día de hoy esta es la IP que los fabricantes te pueden ofrecer mucho más allá, no te pueden ofrecer a día de hoy. En cualquier caso, como usuario de hace años de vehículo eléctrico, no pasa nada, O sea, yo he cargado con nieve, he cargado lloviendo, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que la IP, si miramos el número, por ahora es este. Bueno, en garajes comunitarios lo que nos podemos encontrar que dificulta la instalación, porque al final son instalaciones normales, no hay que tenerle miedo a este tipo de soluciones, es que nos podemos encontrar efectivamente que para tirar esta línea, conforme hemos visto en el posible esquema de conexionado, pues tengamos que atravesar forjados desde la centralización de contadores hasta la planta o las diferentes plantas que tengamos que atravesar, porque no hay espacio de reserva, porque no hay espacios disponibles o canalizaciones existentes. Esta es la parte más complicada que nos podemos encontrar. Bien, y ahora pasamos a una parte más completa, que sería las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en parkings. Seguimos manteniendo la normativa. Aquí ya es importante tener en cuenta, por el concepto, en parking entendemos muchas más plazas, incluso que sean parkings de rotación, ¿no? Parkings donde el negocio está en cuánto tiempo va a estar el vehículo aparcado y van a cobrar por minuto normalmente. Entonces hay que tener en cuenta que a la hora de legalizar, la normativa dice, oye, si vas a realizar una infraestructura de recarga de más de 50 kilovatios en modo de carga 3, hemos indicado que es aquella carga que se realiza en corriente alterna, que es el vehículo el que convierte esta energía, hasta 50 kilovatios no es necesario realizar proyecto eléctrico. Si el parking, por el contrario, en este caso estamos hablando de parkings, está en exterior, o más bien la infraestructura de recarga va a estar ubicada en exterior, en este caso se reduce la potencia hasta 10 kilovatios. Pero hay una excepción. Si la infraestructura de recarga va a ser en modo 4, como hemos mencionado antes, es cuando la conversión de corriente alterna a corriente continua se realiza en el exterior del vehículo, en cualquier caso, en cualquier potencia, siempre va a necesitarse proyecto eléctrico. Esta es importante porque normalmente nos centramos en la potencia solamente. Es importante en la solución de parkings que tengamos en cuenta que es posible optimizar, ¿no? Es posible optimizar y que no es necesario, lo primero de todo, disponer de potencias muy altas en la recarga. Es decir, vamos a pensar que en un parking de rotación, el tiempo medio que suelen estar los vehículos están entre hora y 3 horas.
con lo que una solución de recarga de 7 kilovatios por punto de recarga sería más que suficiente. Estaríamos, por resumir, a nosotros, más que hablar de tiempo en cargar una batería al 100%, nos gusta siempre hablar de cuántos kilómetros de autonomía me vas a ofrecer por cada hora de carga. Entonces, con 7,4 kilovatios podemos llegar a ofrecer alrededor de 40 kilómetros por cada hora de carga a cualquier vehículo del mercado, tanto de los de generación primera como los de 2019 que ya se están presentando. O sea, está bastante bien. Si el usuario o cliente va a estar 2 o 3 horas en el parking, vamos a tener de 80 a incluso a 100, 120 kilómetros de autonomía por este tiempo que va a estar aparcado. Con lo que no es necesario estar pensando siempre que el vehículo eléctrico necesita siempre cargas de alta potencia. No es necesario, no es necesario. De hecho, yo ahora he venido con mi vehículo eléctrico y si aproximadamente llega a las 9:30, ¿de qué me hubiese servido tener una infraestructura de recarga súper potente ahí fuera si no la necesito? Ahora mismo serán las 11:30 aproximadamente, acabaremos a las 2, no es necesario, incluso me sobraría potencia, ¿no? También es importante tener en cuenta en este tipo de soluciones que hay que aprovechar la posible existencia del colchón de potencia que tiene contratado este parking para llevar a cabo esta infraestructura de recarga, es decir, que tengamos una potencia contratada, por ejemplo, de 90 kilovatios y las curvas de demanda estén en torno a 40, 60, que por cierto es bastante frecuente que hayan suministros que no estén bien optimizados. En cualquier caso, es importante contar en este tipo de soluciones, como os he mostrado en un ejemplo de una obra que realizamos en Madrid, es importante contar con una gestión dinámica de la carga. Diréis, bueno, sí, esto es lo mismo que antes nos has presentado en particulares. Bueno, no es lo mismo, porque estamos hablando de un único punto de recarga, es muy sencillo, le damos una orden, aquí ya hablamos por norma de bastantes puntos de recarga, y entonces hay que intercomunicarlos, monitorizar. Bueno, no digo que sea complejo, pero no es tan sencillo, ¿no? Pero hay que contar con esa gestión dinámica de la carga que nos va a permitir no exceder la potencia contratada y a la misma vez entregar la máxima potencia al vehículo que más lo necesita. En este tipo de instalaciones es vital contar con un software que nos permita, si es necesario, el control energético, como os indicaba, pero sobre todo un software para llevar a cabo la gestión del cobro, ya sea por tiempo o por kilovatio hora o incluso por un valor fijo. Es decir, podría ser que por conectar el vehículo estés 1 minuto o estés 3 horas, el coste que te marquen, me lo voy a inventar, puede ser 5 euros, no importa el tiempo. O puede ser que sea por kilovatios hora o puede ser que te cobren por el tiempo sencillamente el uso de la plaza de parking. Los softwares normalmente de las compañías están preparados para diferentes opciones de cobro. Es verdad que en Europa, fuera de España, que está más desarrollada la infraestructura de recarga, ahora mismo conviven varias soluciones de cobro, pero Europa está pensando en que la unidad de medida sea el kilovatio hora, que no sea el valor fijo, sino que sea el kilovatio hora. Bueno, algo que a mí personalmente me parece muy bien porque es a lo que estamos acostumbrados para controlar la energía eléctrica. Esas 2 diapositivas, bueno, no sé si las veréis, perdón, esas 2 imágenes, que está una superpuesta a la otra, son imágenes de puntos de recarga que nosotros estamos monitorizando en la actualidad, tanto en vía pública como en empresas privadas, etcétera. O más bien puntos de recarga son grupos de puntos de recarga, es decir, donde más o menos veis un icono allí por el centro de Madrid, son varios puntos de recarga, ¿no? Pero bueno, he considerado importante ponerlo para mostrar muy superficialmente un software que es lo que te permite, ¿no? Y también aprovecho para que se vea cómo efectivamente, aunque no lo veréis, pero desde enero, la primera columna de la izquierda, que no sé si la veis muy bien, pero bueno, es enero de 2018, pero sí que se ve cómo va incrementando, ¿no? los consumos, el uso de vehículo eléctrico. Bien, esquemas de conexión posibles, por ejemplo, estamos hablando para parkings. Tenemos el esquema 1A. El esquema 1A sería aquel esquema de ese parking
que incorpora, que tiene una instalación con centralización de contadores, pues imaginemos porque pertenece a una finca, pero que ese parking, oye, o que tiene una plaza, una planta, uno de sus sótanos es de una empresa de alquiler de plazas, con lo que tiene su contador aparte, y ahí se podría montar, se podría llevar a cabo una instalación de infraestructura de recarga con un contador dedicado y después con diferentes contadores secundarios en cada uno de los puntos de recarga. Esto se debe a que, lógicamente, esta empresa va a tener un interés en cobrar por la energía y tiene, evidentemente, que contar esta energía a través de unos equipos de medida que ya incorporan los puntos de recarga. También existe un esquema, el 1C, que lo que vamos a hacer es contar con una centralización de contadores específica para cada una de las líneas que van a ir destinadas a cada uno de los puntos de recarga. Es decir, sería una solución dedicada en exclusiva a un parking con infraestructura de recarga. Bueno, el esquema 4B es similar al que hemos visto en viviendas unifamiliares. Sencillamente sería este parking que incorpora un contador, una línea general de alimentación, un cuadro general de baja tensión, que de ahí derivan sus diferentes circuitos a sus diferentes receptores eléctricos, y que de este cuadro general incorporamos una línea específica para el punto o los puntos de recarga. Es un esquema sencillo. En el esquema 3A no hay gran diferencia, al final sería como los anteriores, pero es verdad que el que existan, porque esto es un poco pesado, pero el que existan diferentes tipos de esquemas se debe a cómo se va a ofrecer el servicio o a gestionar, cómo se va a explotar esta infraestructura de recarga en función de cómo nos encajará más o debemos de adaptarnos, debemos dar una solución de esquema de conexión de una manera o de otra. En resumen, si os fijáis, hemos visto bastantes, pero todos tienen una conclusión a través de un contador, ya sea saco una segunda, vamos a llamarle derivación individual, o de uno ya existente, desde el cuadro eléctrico, saco un circuito, una línea nueva. Inversión posible en parkings. Esto es una imagen, por cierto, del Campeonato de España y de Europa de energías alternativas, de rallies ecológicos, donde somos, de hecho, el partner oficial. Normalmente, ya he mencionado, son soluciones de 7,4 kilovatios de potencia, es más que suficiente. También me centro mucho en 7,4 kilovatios porque en modo de carga 3, esto es importante, en modo de carga 3, los vehículos, la máxima potencia de conversión que tienen es 7,4. Con lo que si incorporamos soluciones de recarga de 22 kilovatios, solo va a haber 2 vehículos en el mercado que que puedan aprovechar toda esa potencia. El resto, sencillamente, van a aprovechar 7,4, con lo que 7,4 es una potencia ideal. Ya hemos visto en torno a la inversión, incluso en legalización, mucho más sencillo normalmente, etcétera, ¿no? Bueno, en parkings, como digo, la inversión podría estar en torno a los 2.000 euros por punto de recarga. Es verdad que habrá que incluir el software de gestión y cobro, si es necesario, por supuesto, el cobro, y contar con un mantenimiento aproximado de unos 500 euros año, sencillamente porque cuando ya contemplamos una infraestructura de recarga para vehículo eléctrico donde comenzamos no tiene un fin de dar un valor añadido, sino de generar negocio, de cobrar, lógicamente la infraestructura de recarga tiene que estar siempre actualizada y funcionando perfectamente. Primera, por dar servicio, y segunda, porque el negocio siga siendo rentable. Casos que nos podemos encontrar en parkings. La verdad es que son instalaciones muy sencillas.
el único caso que nos podemos encontrar es que no haya un colchón de potencia suficiente, con lo que conocemos la solución, que sería gestionar un expediente de ampliación de potencia o, según el esquema eléctrico que hayamos elegido, un nuevo suministro. Pero es verdad que hay soluciones, vamos a decir, más rápidas, si nos podemos adaptar, más rápidas y también quizá más económicas. Ellas pueden ser el control estático de potencia o la gestión dinámica de potencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el control estático de potencia al final es que vamos a montar una infraestructura de recarga, por ejemplo, de 10 cargadores. Les vamos a decir que tenemos 50 kilovatios para usar y entre ellos van a gestionarse esos 50 kilovatios entre lo que diga cada uno de los vehículos y lo que quede de potencia. Pero es una gestión, un control estático. Le hemos limitado la potencia y entre ellos comunicados se van a gestionar esa potencia. La diferencia es una solución mucho más económica, a diferencia de la gestión dinámica, que esta, además de comunicarse entre los puntos de recarga, está monitorizando el consumo general de este punto de suministro, con lo que, lógicamente, es una inversión poco más alta, pero a la misma vez es muchísimo más eficiente. Bueno, con esto ya acabo, espero no haber sido muy pesado. Nosotros en MyRecarga lo que queremos al final es poder transmitir toda nuestra experiencia y, por supuesto, poder ser pues, bueno, un proveedor de solución global. Cualquier cosa, pues tenéis aquí mi contacto y si no, supongo que desde la organización os lo podrán facilitar. No sé si tenéis alguna pregunta, aunque dice Enrique que 2 breves. ¿Nadie se aventura? Anda, que tú. No, yo creo que es un caso particular, yo vivo en un garaje comunitario y ya puesto un punto de recarga. Como ha llegado el primero, había tubo para él. Perfecto. Cuando ya se empiecen a poner más, pues a ver, hay que agujerar forzados o no. Esto, la ITC esta BT52 prevé que haya que dejar tubo para las obras nuevas. O no es un que sale el garaje y luego ya luego hasta la plaza. Segundo, también ya se hago las 2 preguntas. El contador este que pone secundario, ¿eso es de la compañía? Es decir, ¿tendrás que tener un contrato nuevo o al final te suman los dos y la otra te hace una factura única? Porque este vecino nuestro lo que hace es ir al contador y tener solo uno, ¿sabes? Hasta 4 contadores, pues no consigues ahí. Al contador suyo. Sí, al suyo de su vivienda. Vale. Primera pregunta. Bueno, la primera pregunta era, oye, ¿ha aprovechado una canalización existente? Nosotros no aprovechamos canalizaciones existentes, eso lo primero. ¿Qué dice la normativa? Bueno, no lo define con claridad, pero es que no es tampoco de ser buen vecino hacer eso, aprovecharse de algo que... O sea, lo normal es realizar una canalización dedicada, exclusiva para ti. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, donde ya llevamos años y es más masiva la implantación del vehículo eléctrico en particulares, las comunidades, cuando ya hay... Bueno, 2, 3, 4 vecinos con vehículo eléctrico y algunos más que quieren, ya nos plantean, o los propios vecinos quedan de acuerdo, oye, pues las empresas con las que yo estoy pidiendo presupuesto para mí, ¿por qué no nos plantean un presupuesto para realizar una canalización comunitaria? Eso es lo normal, realizar una canalización, al menos para las líneas, vamos a decir, por lo que discurre por los servicios, o las áreas comunes. Eso sería atendiendo a tu primera pregunta. La segunda era la del contador, el contador secundario. Al final, la infraestructura de recarga, en cualquiera de los casos, quizá no he sabido transmitirlo, pero cuelgan siempre de un contador de compañía, con un CUPS, de un punto de suministro. Independientemente cuál sea el conexionado, si directamente salimos del contador o de un cuadro o de un subcuadro. Ese contador secundario está incorporado en el equipo. Es un contador homologado para contar energía eléctrica. Es ese contador secundario. Al menos como se interpreta recientemente, porque es verdad que con el Real Decreto que hablaba de la figura del gestor de recarga anterior, el 647, bueno, podría ser otro contador. Había interpretaciones.
pero con el nuevo Real Decreto es un contador que incorpora, de hecho los equipos lo incorporan desde siempre, y es un contador secundario privado de esa infraestructura, de esa solución. ¿Alguna pregunta más? La misma situación que se hace en la comunidad de vecinos, a nivel del centro de transformación, ¿qué pasa? ¿Tendría que todos estamos ahí con los eléctricos? Sí, es buena pregunta. Vamos a ver. No lo he plasmado, pues ya digo que el reglamento es algo bastante más extenso. Hay un esquema eléctrico donde contempla esa situación y menciona un dispositivo que nadie conocemos, pero lo menciona, que se llama el SPL, el Sistema de Protección de Línea. Digamos que su función es proteger la LGA, la Línea General de Alimentación. Bueno, también es verdad, que porque ahí hubo un debate con un borrador que se está preparando de la ITC BT52, o sea, una actualización, donde también contribuimos nosotros, entre otras empresas, es SPL, ¿cómo hacerlo? ¿Serviría, por ejemplo, el sistema, permitirme, serviría si la norma indica que todas las infraestructuras de recarga en particulares se incorporen en este sistema? ¿Sería suficiente de manera individual? Obligándolo de manera individual, tú ya tienes protegida la línea aguas arriba. ¿Me explico? Se planteó también si esta solución tenía que ser de gestión de carga dinámica o estática. Bueno, la dinámica siempre os he mencionado que permite mucha más eficiencia o que podemos aprovechar la recarga que la estática que no siempre. Entonces, ¿qué ocurrirá? En un principio nada, porque si estamos gestionando, si yo tengo 5,75 kilovatios contratados y tengo un sistema de carga dinámica, yo nunca voy a superar. Y en el caso que supere, tengo el ICP de mi propio suministro, al que tengo contratado. Bueno, y la pregunta sería, ¿y si ahora todos los vecinos nos olvidamos de la infraestructura de recarga y si los vecinos nos ponemos todos de acuerdo a desayunar el domingo a las 8 de la mañana con las tostadoras? Igual no, sí, coincide, es más fácil, porque son muchas más horas, etcétera. Pero bueno, yo creo que esa pregunta a mí no me corresponde, creo. Pero bueno, me refiero al final, sí, ese edificio tiene unas potencias contratadas, o más diré, tiene unas reservas, unos accesos a red pensados, por ejemplo, para 15 kilovatios por vivienda. Esos son, o 9 kilovatios, es verdad que por norma son 15. Con lo que aguas arriba, si la infraestructura está bien desarrollada, está contemplando 15, que es incluso el triple de lo que ahora mismo puedes tener contratado. Pero no te la respondo yo. ¿Alguna pregunta más, aunque hemos sobrepasado? ¿Nada? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ahí va. Gracias.